Chelo Candel, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchísimas gracias, Daniel. Poeta, novelista, ensayista, catedrático de literatura, ahora gestor cultural al frente del Instituto Cervantes. ¿Quién es Luis García Montero? Además de una persona con gran capacidad de trabajo. Pues un poco todo eso, indudablemente. Luis García Montero es sobre todo uno de los máximos representantes de la llamada poesía de los años 80, aunque yo creo que ha sobrevivido a esa etiqueta. Y creo que la obra de Luis no se entiende tampoco totalmente sin su faceta crítica. Entonces, en ese aspecto, todos sus ensayos, todos sus trabajos como profesor de la universidad apoyan teóricamente esa obra poética perfectamente. Y luego, bueno, pues está la parte más pública, la parte que se conoce, incluso los que no son lectores de poesía siguen perfectamente también la parte más política o lo de compromiso social. Creo que es una persona en ese sentido muy completa. ¿Y qué le parece su gestión al frente del Instituto Cervantes este tiempo que lleva? Bueno, llevará 8 meses. Muy poquito, sí. Yo me alegré mucho cuando me enteré de la noticia, la verdad es que me alegré mucho. Es complicado, es un trabajo muy arduo, y además yo creo que al frente del Cervantes tiene que estar una persona de cultura de verdad, es decir, no solamente de cultura en el sentido de organizar, sino también de cultura de base, es decir, que conozca la calle y que conozca realmente lo que se está cociendo día a día. Entonces yo creo que en ese sentido, creo que ayer... Perfecta, ¿no? Sí, es la persona idónea, vamos, sí. De hecho creo que ayer estaba cerrando unas jornadas en Toulouse sobre el exilio republicano español, o sea que creo que es una persona que está al día de todo. Pero su vocación fue siempre la poesía, de ahí surge todo para Luis García Montero. Indudablemente su vocación es poética y los primeros libros así lo dicen. Desde los años 80 empieza a publicar sus primeros libros de poesía y ahora Ya eres dueño del puente de Brooklyn en el año 80, Tristia, que compartió con Álvaro Salvador la autoría, y otros libros muy conocidos como El jardín extranjero del año 83, con el que ganó un premio muy importante, el premio Adonais, y así se fue forjando la leyenda. Sí, es la Pero palabra. también desde el principio empezó a publicar, ya en el año 83 publicó la antología de la otra sentimentalidad, o sea que realmente desde el principio la práctica poética y la teoría poética van en conjunto. Es un lector apasionado, como es una persona apasionada. Yo creo que sí. Lorca decía que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Max Au también decía algo parecido, ¿no? Si no tienes la cabeza llena de versos, de poetas que admiras, dedícate a otra cosa. Es decir, y en ese sentido yo creo que Luis es una persona que siente absoluta vocación por lo que hace. Creo que es una persona que está totalmente integrada y que vive por y para la literatura. En muchos casos, y se le ve en las entrevistas audiovisuales, empieza su reflexión, que la tiene su propia teoría, con una cita, eso de San Juan de la Cruz, de otros poetas contemporáneos, y empieza por ahí, ¿no? Arranca por ahí y luego ya aporta su punto de vista. Ha obtenido diversos reconocimientos importantes como el Adonais, el Premio Nacional de Crítica, el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué le aportarán los premios? ¿Qué le aportan los premios a un escritor? Yo creo que los premios son un espaldarazo importantísimo para cualquier escritor. En el caso de Luis, yo pienso que el primero de ellos, el Premio Adonais, fue quizás el más importante. Es muy joven. Muy jovencito. Pero fue determinante porque con El jardín extranjero, que fue un libro que tuvo mucha repercusión, consiguió no solamente el premio Adonais, sino que además tenía también el componente teórico que él estaba practicando con otros compañeros de la Universidad de Granada en torno a la otra sentimentalidad. Entonces yo creo que el hecho de ganar un premio tan importante, que en aquel momento todavía era muy importante, porque quien conseguía el Adonais prácticamente se catapultaba como ahora poeta. Quizás esté un poco... Bueno, sigue siendo un premio muy respetado, pero indudablemente en aquellos años tenía mayor repercusión. Y aquel yo creo que fue un premio muy importante para Luis. Luego obviamente ha ganado premios como el Nacional, el Premio de la Crítica, son premios importantísimos, pero sin aquel primero
creo que los otros habrían tenido, bueno, no lo sé realmente, Sí, pero el primero desde luego fue clave. Tiene una legión de lectores fieles que le siguen y le leen, incluso lectores que habitualmente no leen poesía. Es verdad. Él afirma que dialoga con el lector mediante sus libros. Es verdad. Yo creo que en la obra de Luis siempre está presente la figura del lector, siempre. Para los que leemos poesía, eso lo vemos claramente como un guiño cómplice a los lectores, pero es verdad que ha sabido encajar perfectamente con personas que tampoco son lectores habituales de poesía. Hay casos excepcionales en los poetas, pero creo que Luis es uno de ellos. Y bueno, es excepcional, ¿no? Es muy, sí, hay casos, bueno, Mario Benedetti también era un caso excepcional, ¿no? Que llenaba auditorios. El caso de Luis también lo es. Quizás su faceta pública también ha hecho que personas que en principio no se dedicaban a leer poesía como un acto habitual, se acercaran a él por la vertiente más comprometida y lo descubrieran como poeta. Y obviamente los que leemos poesía pues sabemos que es una de las presencias más importantes, ¿no? de los últimos años. Creo que también el hecho de que su poesía sea una poesía en principio, por lo menos en los inicios, más coloquial, con un corte más narrativo, más verosímil, es decir, que contara historias que podrían ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Bueno, pues eso también hizo que los lectores se fueran acercando de una forma quizás más natural. Sí. Porque la enseñanza, ser profesor catedrático universitario en Granada, también tiene que ser importante para el poeta, ¿no? Para Luis García Montero, esa dualidad entre la práctica y la teoría, ¿no? La práctica, la teoría, y luego también como lector, ¿no? En varias ocasiones él ha tenido oportunidad de explicar que como lector tiene unos referentes, una tradición y se acoge a ella, como escritor tiene una tradición mucho más concreta, que es la que él quiere practicar en su obra, y luego imagino que como profesor pues le interesará todo, lógicamente, ¿no? No es lo mismo un poeta que únicamente escriba que un poeta que además teorice sobre lo que escribe y que un profesor que además sea capaz de vehicular eso con, digamos, con aspectos mucho más sociales o literarios. Sí. Los alumnos que asistan a sus clases tiene una maravilla, tiene que ser una maravilla. Sí. ¿Cómo es su conexión con la música? Porque en los 80 él escribía en Granada muchas canciones a grupos locales de Granada, y recientemente, ¿no? Algunos temas. Sí. Yo he leído por ahí, en algún artículo del País he leído incluso que cerraba bares con Morente, o sea y que tiene una relación bastante clara con, en fin, músicos como Sabina, Joaquín Sabina, Serrat, en fin, como Quique González también, Miguel Ríos, lógicamente, por ser de Granada. Y bueno, efectivamente, él componía canciones, sus primeras composiciones tienen también un punto intermedio entre lo musical, las canciones y lo poético, probablemente. Incluso algunos de sus poemas son canciones, se pueden musicar perfectamente, ¿no? Y bueno, hay alguna antología en torno únicamente a las canciones de Luis, o sea que yo creo que la relación es muy evidente, es muy clara. En los últimos años se ha centrado, iba a decir quizás demasiado, en la narrativa larga, en escribir novelas. Ha publicado en algunos años 2 o 3. ¿A qué cree que se debe ese interés por las distancias largas? Yo creo que Luis no marca una diferencia tajante entre los géneros literarios, o por lo menos como lectora suya no veo una diferencia tan clara. Es decir, yo muchas veces leyendo sus ensayos detecto un tono muy particular y que es un tono muy poético, cuando son ensayos académicos incluso. Cuando escribe poesía también a veces el tono narrativo está ahí, es obvio. Con la novela ocurre lo mismo también, es decir, no creo que haya una frontera tan delimitada entre los géneros para él. Pero bueno, indudablemente de que ha escrito novelas últimamente, pero también ha continuado con su faceta poética, y los últimos libros de Luis tienen una vinculación entre ellos bastante interesante, que ha sido destacada por algunos críticos. Sí. Su poesía es un arma útil, como ha dicho Joaquín Sabina, una poesía en gran parte con un sentido social, ¿no? Limpia también, pero sentido social, ¿no?
desde los comienzos? Creo que es uno de los pilares más importantes de su poética desde siempre. Él comenta que la industrialización trajo consigo una visión de la utilidad que no fue muy positiva para los poetas, para los artistas en general, y de hecho los poetas se tuvieron que sentir más cómodos en el margen, ¿no?, de la sociedad, y eso llevó también a un proceso de sacralización del yo. Lo que ha pretendido Luis precisamente es romper con esa idea, incluir el yo en la realidad social y desacralizar esa imagen que nos ha venido desde la modernidad. Entonces, indudablemente, su poesía es una poesía útil porque, como él ha dicho en varios de sus ensayos, se trata de convertir la realidad en experiencia poética. En ese sentido es útil, y es útil porque nos sirve, lógicamente, a todos como lectores. ¿Qué diferencias habría entre el realismo posmoderno de los 80 y el realismo de los poetas sociales o de la generación del 50? Es una pregunta muy importante, muy clave. Creo que Luis es muy consciente en sus estudios teóricos de la importancia de separar el realismo del concepto decimonónico del 19, pero también del concepto de realismo histórico que manejaron los poetas sociales, que en muchos casos sirvió como panfleto de ideas, pero había que ir mucho más allá. Se acercaría quizás un poco más a esa concepción del realismo que tuvieron parte de los poetas del 50, no todos. Bueno, ahí está la relación indudable con Ángel González, la herencia de Ángel González. Y en ese sentido, creo que Luis lo que busca sobre todo es una vinculación con una estética moderna, pero dándole la vuelta a lo que había sido la modernidad. Es decir, la modernidad había puesto bajo sospecha todo atisbo de realismo, todo lo que sonara realismo era mirado con cierto recelo. Entonces, cuando llegó, yo recuerdo esa época en los años 90, cuando empezó a hablarse tanto de la posmodernidad y a todo el mundo incluía a Luis dentro de la posmodernidad. Sí. No es un poeta moderno, es un poeta posmoderno. Claro, la idea era realmente qué es para Luis la modernidad, qué es exactamente la posmodernidad, cuáles son los autores que estaban en cada uno de esas etiquetas. Y creo que Luis estaba mucho más cerca de volver en parte, como había querido Habermas, a algunos conceptos claves de la modernidad que no habían sido resueltos en la modernidad, como por ejemplo el realismo, para volver a darle la vuelta y bueno, decir, es que el realismo puede ser perfectamente un instrumento de la modernidad, ¿por qué no? Y en ese sentido yo creo que este realismo posmoderno, que luego se habló mucho también del realismo posmoderno, sí, del nuevo realismo, del realismo dialéctico, en fin, se utilizaron muchas etiquetas, ¿no? Pero básicamente era una idea clave la de incluir ese concepto de realismo dentro de los cánones de la modernidad literaria, porque siempre había estado fuera. Sí. Prácticamente cuando hablamos de la modernidad literaria partimos del romanticismo liberal, llegamos a las crisis del modernismo, a todos los ismos de vanguardia y básicamente pasamos directamente a los movimientos de neovanguardia. Entonces, bueno, hay huecos en esa historia de la modernidad que hacía falta también rellenar, y en ese sentido yo creo que Luis ha teorizado mucho sobre este tipo de realismo posmoderno y creo que en ese sentido, bueno, pues se entiende perfectamente que el realismo posmoderno es una nueva forma de enfrentarse a la realidad, sobre todo también teniendo en cuenta esos dos pilares con los que ha jugado siempre Luis, la intimidad y la realidad, los vínculos sociales y el yo. Se le ha vinculado desde principios de los 80 con la otra sentimentalidad, sí, con Álvaro sí, Salvador, Javier Egea, sí. ¿En qué consiste y cómo surge la otra sentimentalidad? Pues la otra sentimentalidad es un movimiento surgido en Granada, se materializa a principios de los años 80, sobre todo con un artículo que publica Luis García Montero en el diario El País, titulado así, La otra sentimentalidad, y con una antología
firmada por los tres, Luis García Montero, Álvaro Salvador y Javier Egea, con diferentes manifiestos. Sí. Y básicamente el término es muy machadiano. Ellos parten de la idea de esa nueva moral que ya había dictado Machado. Parten también de la idea machadiana de que los sentimientos van cambiando con la historia. Y es un término que está en oposición con otro que habían manejado los novísimos, que era el de la nueva sensibilidad, que es un término distinto, que utilizaron los novísimos para enmarcar el discurso literario fuera del humanismo. O por lo menos no tan cerca del humanismo literario, vamos a decirlo así. En cambio, el término la otra sentimentalidad, que es un término, como digo, muy machadiano, había sido empleado por estos entonces jovencísimos poetas, que además estaban capitaneados por el que era su profesor, Juan Carlos Rodríguez, que había hecho además una lectura muy exhaustiva del filósofo francés Althusser. Y lo que básicamente había dicho y había enseñado Rodríguez a sus discípulos era que había que romper esa idea un poco sacralizada sobre el yo que habían manejado sobre todo el ideario burgués, y había que empezar a unir vínculos entre el yo y la realidad. Básicamente eso. Luego, bueno, se materializa. Yo creo que es muy importante, aunque no todo el mundo ha leído realmente esa antología, creo que básicamente todo lo que hace Luis durante los 30 y muchos años de trayectoria está ya incubado en esa pequeña antología. El germen. El germen está ahí. De hecho, él cita tres autores que son clave en su trayectoria poética. Uno de ellos es Diderot, con el que aprende el término de la teatralidad, de la ficcionalidad del yo, con la paradoja del comediante, que es una obra de Diderot que manejó Luis en esos años, a principios de los años 80. Otro, indudablemente, es Jaime Gil de Viedma, que tenía el soporte crítico de T.S. Eliot y de Robert Lambaum, que para Luis fueron clave. Y otro, indudablemente, es Machado, Antonio Machado. O sea, son tres pilares que están en esta antología y que siguen siendo claves y muy importantes todavía en su obra. ¿Y cuando se deja de hablar de la otra sentimentalidad y se empieza a hablar de la poesía de la experiencia? Es cierto, porque ahí hay, son dos etiquetas que se vinculan, pero son distintas. La otra sentimentalidad tiene rúbricas concretas, es decir, la firmaron los poetas que hemos mencionado, además estaban vinculados a la otra sentimentalidad otros poetas como Ángeles Mora, Inmaculada Bengíbar, Antonio Jiménez Millán, el propio Benjamín Prado también estuvo vinculado a esa etiqueta, y es una etiqueta que sobre todo pretendía ver la dimensión histórica del yo, la dimensión ideológica del discurso, vamos a decirlo así. Es cierto que llega un momento en el que, bueno, y lógicamente está vinculada a Granada, la otra sentimentalidad está vinculada a Granada, a los alumnos jóvenes, estudiantes en aquel momento de este profesor que hemos mencionado, de Juan Carlos Rodríguez, y es verdad que llega un momento en el que la etiqueta va desapareciendo, con los años 80 prácticamente, y ya cuando se consolidan muchos de estos poetas y también otros muchos en otras ciudades de España, empieza a hablarse de un nuevo realismo, del realismo postmoderno, y empieza a surgir la etiqueta de la llamada poesía de la experiencia, que es una etiqueta muy maltratada también, porque yo creo que todo el mundo no entendió bien lo que significaba la poesía de la experiencia y de dónde viene esa etiqueta. ¿Y de dónde viene? La poesía de la experiencia es una etiqueta que no es de los años 80. Aunque los detractores de esta etiqueta precisamente dicen que en realidad está vinculada con unos poetas que querían hablar de su propia experiencia personal en los poemas. No tiene nada que ver con eso. La etiqueta proviene realmente de un libro publicado en Nueva York en el año 57, de un autor que se llama Robert Lambaum, que escribió un libro titulado The Poetry of Experience, es la traducción exacta de la poesía de la experiencia, y él en aquel libro lo que hacía era estudiar sobre todo la lírica de tradición anglosajona, basándose en Wordsworth, Coleridge,
en algunos otros escritores y basado sobre todo en el monólogo dramático, y ponía como ejemplo a Browning. Esta etiqueta luego pasó a ser conocida también porque el propio Jaime Gil de Biedma, que conoció el estudio, la popularizó y dijo que era uno de los estudios más importantes que él conocía sobre la poesía española contemporánea, y a partir de ahí pues fue también adaptada en parte por algunos poetas de los 50, y luego los poetas de los 80 la retomaron, pero en realidad la etiqueta es anterior. ¿Qué conservan los últimos libros de Luis García Montero de su primera etapa? Yo creo que mucho todavía. Yo hace poco estuve hablando en un artículo sobre A Puerta Cerrada, el último libro de Luis, y lo que yo me preguntaba era qué quedaba de Luis de la otra sentimentalidad en este último libro, qué quedaba de aquel joven que tenía pues unas ilusiones y unos sueños puestos en un proceso democrático muy importante, y creo que queda mucho todavía de aquel joven, ¿no? El propio Luis en algún momento ha explicado que aunque los sueños a veces se derrotan y nos volvemos escépticos y las creencias ya no son las que eran, lo que queda es la educación sentimental. Y en ese sentido creo que todavía podemos rescatar en el último Luis aspectos que estaban ya incubados, como he dicho, en los primeros años. ¿Qué relación tiene su obra poética con sus ensayos y con su vida pública en distintas esferas de la cultura? Yo creo que toda. Creo que no se llega a entender bien, totalmente, en su complejidad, porque no es tan fácil la obra de Luis si no entiendes el concepto teórico que él maneja en sus libros. En uno de ellos, por ejemplo, en Los dueños del vacío, hablaba de la necesidad de crear vínculos, utilizando la historia de diferentes poetas, desde Lorca, pasando por Neruda, Cernuda, Alberti, el propio T.S. Eliot. Él habla de la necesidad de crear vínculos, de crear espacios intermedios, fronterizos, porque los poetas que se han dedicado a la sacralización del yo han acabado, digamos, en un vacío, y los que han acabado sacralizando el espacio público, la esfera pública también. Entonces, esa necesidad de crear esa frontera intermedia, él la basa sobre todo en la conciencia, ¿no? De la conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, todo lo que estábamos manejando sobre el concepto del realismo, el no realismo de los años 80, la necesidad de la desacralización del yo, la idea de que él es un romántico ilustrado, porque lógicamente no cree en los pilares básicos del romanticismo, sino en los pilares básicos de la Ilustración, pasados incluso por el tamiz romántico. Pero toda esta complejidad yo creo que ayuda a entender mejor su obra y su componente, digamos, más público, su faceta más pública, en parte también, porque al fin y al cabo es una persona comprometida social y políticamente, y eso en su obra está. Sí. Yo creo que hay dos conceptos, dos palabras claves que resumen en esencia quién es Luis García Montero: compromiso y amistad, porque habla muchísimo, sale en sus diálogos, en su poesía, amistad. Amistad y también tradición, ¿no? Porque la amistad con algunos poetas, tengamos en cuenta que una amistad importante en su vida fue la de Alberti, y es también un pilar fundamental en su tradición poética. Otros a Ángel González, y entonces lógicamente son pilares no solo de amistad, sino de formación y de... Pero él mezcla, ¿no? Acaba mezclando lo que es la amistad con su maestro, con... Sí, sí, de una forma además increíblemente natural, sí, ¿no? Sí. Y el compromiso, es indudable también con toda su obra. Y si hablamos de amistad, hemos dicho Ángel González también, Gil de Biedma... Son básicos, ¿no? Sin ellos tampoco, sin Ángel González no podemos entender. Él recorre una tradición que además es una tradición muy amplia, no es una tradición restringida únicamente a algún poeta de los 50 o algún poeta de la vanguardia, es una tradición muy amplia, pero indudablemente son pilares
que le forman como escritor. Él también ha diferenciado en algún momento su formación como lector de su formación como escritor, que no tiene por qué ser la misma. No. O sea, como lector me interesa todo, y me interesa la vanguardia, lógicamente, y me interesan algunos pilares clave de la modernidad. Y por otra parte, como escritor, asumo una determinada trayectoria y una determinada tradición. Entonces yo creo que son cosas también muy diferentes. Estamos aquí en un ventanal que tenemos amplio a nuestra derecha, a Rota. Tenemos a Rota justamente enfrente. Hay un triángulo importante y básico en la vida de Luis, ¿no? Creo que son sus 3 grandes ciudades. Madrid, donde vive actualmente, Granada, de donde es y donde se crió, y Rota. Son los 3 pilares de las ciudades, el territorio geográfico, la geografía de Luis García Montero. El territorio geográfico y sentimental, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de las ciudades, cuando hablamos de los escenarios urbanos en Luis García Montero desde el principio, estamos hablando también del terreno de los sentimientos y indudablemente Madrid, Granada y Rota, y también creo que hay muchos poemas que tienen como referencia a Granada, la infancia, la juventud, toda esa transición democrática que él vivió en primera persona, luego la madurez en Madrid, perdón, y lógicamente las temporadas más de ocio, de vacaciones en la ciudad de Rota. Y alguna que otra vez ha dicho que en un futuro me gustaría terminar viviendo en Rota. Sí, eso también se lo escuché decir a él. Bueno, no es mala idea, indudablemente. Txelo Candel, gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Un placer.